Buenas tardes, Rosario Paranormal. En mi casa familiar en la que yo crecí, quedó la casualidad que al mudarnos a esa casa nos enteramos que el terreno en sí ya tenía historias. Bueno, resulta que mi casa familiar es bastante grande, de hecho nosotros la agrandamos todavía más, y tengo un primo hermano que en ese momento tenía una mujer con la que yo me llevaba muy bien. Ellos vivían en un departamento muy chiquito, que para ellos para vivir estaba bien, pero si querían hacer un festejo o algo no podían porque el lugar era muy chico. Entonces nos pidieron permiso a nosotras para festejar el cumple de la chica esta en mi casa familiar. Nosotros le dijimos que sí. Ella me había comentado, hablando así, conversaciones random, que la mamá era vidente y veía cosas y no sé más, como al pasar. Y quedó ahí, yo la verdad tampoco me acordaba que me había contado eso. Y el día del cumpleaños estaba la mamá, obviamente, la saludamos todo bien, nosotros no las conocíamos, era la primera vez que la veíamos. Habrá estado media hora la mamá y empezó como a descomponerse, a sentirse mal, iba al baño a cada rato, nosotras la veíamos pálida. En un momento, yo cuidando a mis sobrinitos y demás, era como medio un caos en ese momento en mi casa, veo que estaban como discutiendo a un costado de mi casa, en un pasillito que hay. No me quise meter porque pensé que era cosa de ellas. Al ratito, veo que la madre se levanta y se va, saluda a todos así como a todos con la mano, ni siquiera se detuvo a saludar uno por uno, y se fue. Me pareció medio desubicado de su parte que saludara así nomás, y más el cumpleaños de la hija, ¿viste? Bueno. Viene ella y me cuenta, me dice, vení que te quiero contar qué pasó con mi mamá, que ella estaba media mal porque no quería que la madre se vaya del cumpleaños. Resulta que me contó que había empezado a ver cosas la mamá en mi casa. Dice que cuando ella veía cosas, como que esto le sacaba energía a ella y empezaba a descomponerse, le daban ganas de vomitar, se empezaba a marear, como que le bajaba la presión o algo así. Bueno, dije yo, ¿qué vio? O sea, que se quiso ir tan desesperadamente. Me contó que vio que había al costado de la casa, justamente en el lugar donde ellas estaban discutiendo, una chica jovencita, de unos 16 años, con él, muy jovencita, morocha pero largo, sueldo, con un camisón todo ensangrentado, caminando de un lado a otro, sí, tipo haciendo una línea, nada más. Resulta que una de las tantas historias que tiene mi terreno familiar es que se decía que en ese terreno se llevaban a chicas y las hacían abortar. Como yo te digo, en mi casa, en mi familia y en el terreno y todo junto, pasaron siempre un montón de cosas. Una vez tuvimos que llamar a una curandera y esta señora nos dijo que ahí había una chica que estaba pidiendo por sus hijos y que 3 de los fetos que le habían sacado a la chica estaban enterrados en mi casa y en las otras 2 casas de al lado sería. Esta historia yo no se la había comentado ni siquiera a la cumpleañera, digamos, a la mujer de mi primo. Nunca se me había ocurrido, nunca se dio el tema. ¿Cómo sabía la mamá, que nunca la había visto en mi vida, esta historia del terreno? Bueno, pasó. Dice que vio a esa chica, que vio en el patio. Nosotros en ese momento teníamos una higuera, que al lado de la higuera hay un señor que estaba re enojado y quería que todos se vayan y que solamente queden los que vivíamos ahí. Que estaba re molesto porque había mucha gente en mi casa. También resulta, hablando de historias familiares, que yo tengo un sobrinito que esta prima y que obviamente la mamá no conocen. Cuando tenía unos 2 añitos vivió un tiempo en mi casa. La mamá tuvo un problema en su casa y nosotros le dimos lugar en mi casa para que vivan. Y era casualidad que el dormitorio que ellos ocupaban, la ventanita daba justamente al patio, bien derecho a la higuera. Y el nene, mi sobrinito, que tenía 2 años, le decía a la mamá que el señor que estaba al lado de la higuera, que él lo veía y que lo cuidaba. Y que era su amigo. Y que la mamá no se preocupara, o sea, mi prima, que el señor lo cuidaba, pero que si mi prima, o sea, su mamá, le hacía algo malo, el señor se iba a enojar. O sea, como que decía que el señor no era malo, solo que lo cuidaba a él nada más, y que si vos le hacías algo malo a él, el señor se enojaba. Y bueno, mi prima, obviamente que se ve un susto bárbaro, el hijo re chiquitito, ¿de dónde podía sacar eso? Otra historia familiar que yo jamás le comenté a ella, mucho menos a la mamá, y después dijo que, como si no fuese suficiente, resulta que en ese momento mi abuela todavía estaba, invitada al cumpleaños, estaba yo, estaba mi mamá. Resulta que mi mamá es hermana gemela
La gemela de mi mamá falleció a los 27 años, muy joven. Ella era paralítica, se dejó deteriorando el cuerpo hasta que, falleció. Y mi abuela obviamente fue siempre la que estuvo para ella en todo, siempre al lado de ella hasta el último segundo. La señora decía que veía a mi mamá como trepada a la espalda a los hombros de mi abuela, y que cada vez que se paraba mi abuela era como la tenía puesta como si fuese una mochila. Y le decía, es tu tía, y la chica esta le decía, no puede ser ella porque ella está acá comiendo con nosotros. Claro, la mujer no sabía que mi mamá tenía una hermana gemela que había fallecido y demás. Y en la familia nosotros siempre hablamos del tema de mi tía, porque siempre nosotros comentamos como que mi abuela nunca la dejó ir a mi tía, y que por eso puede ser que haya tenido esta encima. Esto, la mujer se fue, no quiso saber nunca más nada con ir a mi casa. No sé, creo reventar a mí. Yo lo creí, primero porque a mí me ha pasado también cosas de chica, y otro porque la mujer no tenía forma alguna de saber todo eso. Y tan detallado encima. O sea, tal cual nosotros lo sabíamos, la mujer lo sabía. Así que en mi casa nunca hicimos una limpieza, nunca nada. Que ver, vimos cosas, hemos oído cosas. Yo de chica personalmente la he pasado muy mal en mi casa familiar. Hoy por hoy de grande no me pasaron más cosas. Ya no les tengo miedo. De hecho, al contrario, me gusta escuchar estas cosas, me gusta escuchar las historias que suben y todo. Pero de grande, al ser una niña, sí, me da unos sustos terribles. He tenido parálisis de sueño, la he pasado muy mal. Bueno, ya estaré mandando otros videos. Gracias por escucharme. Hola Ale, ¿cómo te va? Soy Martín. La historia que te voy a contar ahora es de un compañero mío. Y bueno, una historia bárbara, increíble que me contó él fue cuando él era chiquito, tenía 6, 7 años, se muere la abuela. Y ella vivía con ellos. Y esa abuela tenía debilidad por Daniel. Y bueno, y todas las noches cuando él se iba a acostar, ella se sentaba en la cama y le daba un beso y le daba las buenas noches. Y bueno, y cuando ella falleció, esa misma noche, ese mismo día que entierran a su abuela, él se va a acostar y al rato siente que alguien se sienta en la cama, de la misma forma como se sentaba la abuela. Él se abre los ojos, se pone, mira para todo lado y no había nadie. Y a partir de eso empezaron a ver cosas, empezaron a suceder cosas en la casa. Empezaron a abrirse y cerrarse las puertas, se apagaban las luces, se prendían a la madrugada, se golpeaban las puertas de las alacenas, se abría la puerta de la heladera, volaban las sillas, los platos, los vasos, fue terrible. Empezaron a vivir algo terrible. Y bueno, hasta que un día se contactan con una medio, no me acuerdo bien qué era. La mujer les dijo que era la abuela, que no aceptaba haberse muerto, que estaba enojada, porque ella no se quería ir al lado de Daniel. Ella adoraba, amaba a su nieto. Y al no aceptar lo que le estaba pasando, se había puesto mal, empezó a hacer cosas, sin darse cuenta de que estaba afectando a su familia, que no era que estaba afectando a su hijo, a su nuera, a sus nietos. Pues. Y bueno, dice que la solución la tenía Daniel. Él me contó a mí que esta señora le dijo, mira, vos esta noche cuando te vas a dormir, que ella se va a manifestar y va a hacer lo que siempre hace, porque ella todas las noches durante una semana, 10 días de que falleció, se sentaba en la cama y bueno, él no podía dormir, tenía miedo. Y dice, si esta noche cuando venga a saludarte, vos decirle así, abuela, vos andás tranquila, vos quedate tranquila que yo estoy bien, vos elevate que yo voy a estar bien. Y dejanos tranquilos porque no podemos vivir. Y que le diga que él está asustado y que no tiene miedo. Y bueno, llegó la noche, se acuesta y cuando al ratito que se acuesta de vuelta siente que algo se sienta en la cama y me dice Martín, yo saqué fuerza de donde no tenía, porque era un nene, yo tenía 6, 7, 8 años, no recuerdo, ni él recordaba bien qué edad tenía. Dice, abuela, quédate tranquila, déjame abuela, porque yo tengo miedo, anda tranquila vos descansa en paz, anda al cielo con Diosito, le dice él. Quédate tranquila, abuela, que nosotros estamos bien y vamos a estar bien. Y bueno, a partir de esa noche nunca más pasó más nada. Nunca más les pasó más nada, ni se le volaron las cosas, ni se le apagaron, se le abrían las puertas, y tampoco a él se le sentó en la cama como hacía todas las noches cuando estaba en vida de saludarlo. Así que bueno, Ale, es la historia que me contó mi compañero una noche. Así que un abrazo gigante, hermano. Hasta siempre. Hola Ale, ¿qué tal? Soy de Perú.
Y lo que voy a contarte es toda una seguidilla de sucesos que están relacionados. Estábamos, bueno, como te dije, soy de Lima, Perú, y en esa época, en los 80, 90, habían épocas de terrorismo, entonces había muchos apagones. Se nos iba la luz. Estábamos tomando un lonche, o sea, estábamos cenando, por así decirlo, varios en la mesa, mis hermanos, y estábamos bromeando y estábamos comiendo, ¿no? Y se va la luz, entonces empezamos a bromear entre nosotros, ¿no? Empujábamos a alguien, le jalábamos el pelo, como estaba todo a oscuras, nadie sabía quién. A oscuras nadie podía saber a quién le pegaste o quién te pegó. Entonces, la luz vino de pronto, y cuando la luz vino de pronto, yo lo primero que vi fue el rostro de mi hermano Ángel. Pero sus ojos eran de un amarillo verdoso, con las pupilas alargadas como la de un felino, y yo tenía 6 años, entonces para mí eso fue muy traumático. O sea, yo estaba con miedo y yo empecé a gritar: el diablo, el diablo, el diablo, y todos mis hermanos me miraban y me decían: ¿qué te pasa? O sea, me miraban como loca, ¿no? Y yo le decía: sí, sí, y lo único que hacía era señalar a mi hermano y le decía: tiene los ojos del diablo, tiene los ojos del diablo, tiene los ojos amarillos. Y una de mis hermanas pues me dice: pero el diablo tiene ojos rojos, ¿no? Todos éramos niños, todos éramos niños. Entonces, cuando mi hermana dice: el diablo tiene ojos rojos, yo reacciono y digo: sí, ¿no? Entonces abro los ojos y ya mi hermano estaba con la mirada normal. Pasaron 7 años, yo estaba en mi casa con mi sobrina, yo ya tenía 13 años y estaba con mi otro hermano y mi sobrina, que tenía 1 año y medio. Yo estaba jugando la pelota con ella y la pelota se nos va debajo de una cama. En esa época nuestros colchones eran un poco pesados, eran colchones de paja, pesaban. Entonces cuando se cae, yo meto mi mano y sentí mojado el suelo y me pareció raro porque todo lo demás estaba seco. Entonces intenté levantar el colchón y no pude por lo pesado que era. Lo llamé a mi hermano, entre los dos jalamos el colchón, y cuando hemos sacado el colchón de la cama, en el medio de la cama había un círculo de agua, y en el medio del círculo de agua un gato negro muerto, con los ojos amarillos verdosos, las pupilas alargadas, bien abiertas. Pero el gato estaba muerto, tieso, tieso, con un rigor mortis, tieso, que mi hermano, entonces yo le digo: ay, este gato vino a morir aquí, para nosotros, para mi hermano y para mí, el gato vino a morir, no pensamos en otra cosa. Y yo le dije: voy a traer el trapo para secar el agua. Él fue a traer una bolsa para meter al gato, metió al gato en la bolsa y dijo: lo voy a botar en la calle. Justo mi hermana suena el teléfono, entonces yo contesto, y mi hermana, que ya no vivía con nosotros, pero nos llamaba para preguntar por las novedades. ¿Qué novedad? Yo le digo: ha venido un gato muerto, ha venido un gato a morir aquí, debajo de la cama se murió, le dije yo. Y mi hermana me dice: ¿qué le han hecho? Lo vamos a botar al frente. Al frente había como un murito de luz, o sea, era como un muro que estaba, que conecta, cuando se iba la luz venían a arreglar ese muro, ¿no? Entonces ahí mi hermano lo quiso poner. Yo no dejé, el teléfono estaba hacia la ventana, entonces yo nunca dejé de ver a mi hermano y a la bolsa mientras yo hablaba. Y mi hermano suelta la bolsa detrás del muro y regresa a la casa. Pero antes de que regresara, mi hermana me dice: no, no lo arrojen ahí, entiérrenlo en el parque. Entonces yo le grito: pues José, dice Zoila que lo entierres en el parque porque van a venir los perros, se va a apestar ese olor. Me dice: ah, ya. Y cuando él voltea a ver el gato, no había gato, no había bolsa. Entonces mi hermano, pálido, asustado, me dice: no hay gato, me dice, no está. Entonces yo: espera, dejo el teléfono y voy a ver. Estaba a 10 pasos, mi hermano estaba a 10 pasos mío. Y yo me acerco y efectivamente no había bolsa, no había gato. Y para nosotros fue sorprendente porque desapareció, no ante nuestros ojos, pero no había forma de que un gato desapareciera. O sea, si estaba muerto, los dos lo tocamos. Entonces estaba muerto. A la semana mi padre fallece. Y yo creo que esos acontecimientos tienen que ver con la muerte de mi padre. Eso es todo. Espero que sea interesante para ustedes mi relato. Gracias. Hola Ale, hola a todos. Yo iba a ser un oyente más, pero me convenciste con lo de que si tenemos una historia rara, este es el lugar para contarla. Bueno, yo tengo una historia rara.
Hace como 4 años atrás, era víspera de feriado acá en Montevideo, donde vivo yo. Mi hija iba a venir Generalmente pasamos los fines de semana juntos, era feriado ya, esa vez iba a venir a cenar y después iba a salir con sus amigos. Ella no venía, yo la estaba esperando en casa, la cena ya estaba pronta, ya no llegaba, le escribía y no me respondía. Yo vivo subiendo la calle, la siguiente esquina es una avenida, con un cantero bien ancho, donde siempre hay gente corriendo, paseando las mascotas. Voy llegando y en la senda que va hacia afuera, ¿no? Hacia el lado sentido contrario al centro, estaba varias personas, el tránsito cortado, una vía. Yo me voy acercando, un poquito nervioso ya, claro, y veo entre las piernas el cuerpo de mi hija, su cráneo hundido. Esa imagen la tengo clarísima, es el ojo, el globo ocular colgando. Casi me desmayo, voy caminando y alguien me reconoce. Yo viví ahí muchísimo tiempo y alguien me reconoce. Entonces habían dos tipos que estaban corriendo y uno me abraza y con su cuerpo intenta tapar el cuerpo de mi hija, que estaba con él también. Se ponen delante y no querían que yo viera esa escena, ¿no? Intento zafarme, pero me doy por vencido, y cuando dejo de luchar, siento como las piernas me empiezan a flaquear, ¿no? Me voy a desmayar, y lo hago, pero por una milésima de segundo. Y cuando vuelvo a mí, ¿no? Vuelvo a estar consciente. Mi hija estaba ahí, estaba lastimada, tenía el codo quebrado, no era expuesto ni nada, estaba golpeada. Yo no entendía nada, miraba el ómnibus, había atropellado un ómnibus inmenso que van para afuera todo lo que da, y enseguida me di cuenta que lo que sujeta el limpiaparabrisas era lo que le había golpeado el cráneo. Y no entendía nada, mi hija estaba bien. Vamos para el hospital, ella hasta allá le reconstruyen el codo, se había roto unas costillas. No había llevado el teléfono, pero una de las enfermeras me deja conectarme a mi Facebook, me comunico con mi hermana y con la madre de ella. Ellas dos van y yo me voy para mi casa. Hacía 3 días que estaba en el hospital, me baño. En aquella época yo tenía un trabajo donde pasaba mucho tiempo de pie, entonces yo estaba muy pendiente de las varices, de la circulación en mis piernas, ¿no? Cuando termino de bañar, me estoy vistiendo, me voy a poner las medias y mi pierna era diferente, era como si hubiese tomado menos sol en mi vida. Era más pálido, no había ningún tipo de vena hinchada, nada, era normal, súper raro. Bueno, mi hija se recupera, pasa el tiempo, yo no le comento a nadie eso que yo había vivido, ¿no? A los meses voy a visitar a una amiga y quería contarle, porque ella es muy abierta a esos temas, quería contarle lo que yo había vivido, ¿no? Cuando llego a la casa, me recibe ella con su perra, Poppy. Y le digo, ¿qué le pasó a la Poppy? Le creció el pelo, porque la primera vez que yo vi a Poppy, recuerdo clarito haber dicho el chiste de, es ayudante de Santa, ¿no? El perro de los Simpson, porque la Poppy era un galgo amarillo, con una cicatriz inmensa en el costado del cuerpo, y Cecilia me había contado que ese perro siempre estaba en la calle. Un día un auto lo pasó por arriba, no con las ruedas, sino con la parte de abajo del auto, y le había dejado esa cicatriz inmensa. Y justo salía su vecina en el auto y llegaron a un acuerdo con la vecina, que la vecina pagaba los costos en el veterinario, y Cecilia se iba a hacer cargo del perro, ¿no? De la perra. Le cuento eso y ella me dice, no, la Poppy estaba acá siempre. Un día la vecina va a salir, se le escapa el perro de la vecina, la agarra a la Poppy, la hace mierda, la vecina se siente re culpable, paga todos los gastos, y ella se ofreció a cuidar al perro, y el perro siempre fue peludo. También el auto de un amigo, el mismo auto, el mismo modelo, pero yo estoy seguro que es gasolero, porque fuimos 1000 veces, 1000 no, pero habíamos ido varias veces de vacaciones y siempre usábamos el auto de él porque era gasolero, pero resulta que el auto de él siempre fue a nafta. Y ta, en estos años yo he pensado mucho en eso y llegué a la conclusión de que cuando los tipos me abrazaron, yo sufrí un infarto, me morí, no sé qué, y estoy como, no sé, ahora vivo en una dimensión paralela donde mi hija está bien, pero es la explicación que yo le encuentro. Un abrazo para todos. Hola, Cosara Paranormal. Yo estaba en la casa de mi hermana, durmiendo en la habitación de mi sobrina, ¿no?
Ella en esa época tenía como 8 años, 9 años. Ese día la nena no estaba. Entonces yo dormía en la cama de ella. No había nadie. La cosa es que yo siento que abren la puerta de la habitación. Cuando abren la puerta de la pieza, yo tranquila, re dormida, pienso que es mi hermana, ¿viste? Porque todos los días ella entraba y abría y buscaba algo del closet, de la habitación del ropero de mi sobrina, ¿viste? Guardaba cosas ahí. Pero ese día particular, ella, claro, no prendió la luz. No prendió la luz. Y yo agarro y la llamo, ¿viste? Como la nombro. Nada. Después nombro a mi cuñado, ¿no? El marido de ella. Y yo sabía que el marido de ella se iba más temprano que ella a trabajar, ¿viste? Y nada. Entonces, todo oscuro, yo agarré mi frazada. Bueno, imagínate como yo estaba, ¿no? Me agarré las frazadas, me tapé toda, recagada, te hablo de 2013 más o menos. Y siento que algo se aproxima y se me acerca, ¿viste? Eso fue lo peor. Entonces cada vez que se me acercaba, yo más me tapaba. Pero mirá, la peor parte fue que al lado de la cama, como estaba al lado de mi cama, escuché que hacía un ruido, como un plástico, ¿viste? Como cuando vos agarrás una bolsa plástica o algo medio duro y empezó a hacer ruidito. Y al lado de la cama no había nada, ¿viste? No había ni no había mesa de luz, no había bolsitas, no había nada. Y ahí yo dije, acá estoy muerta. Porque yo sé que no hay mesa de luz, era la cama y al frente era el closet, o sea, el ropero. Me levanté con el corazón agitado, prendí las luces, todo, qué sé yo, qué sé cuánto, y no había nada. Así que no sé qué carajo fue. Hola Ale y todo ahí, grupo de Rosario. Te habla Juan de Córdoba. Bueno, mi historia básicamente cuando tenía ya unos 17 años, estaba en el último año de secundaria, todavía vivía con mis viejos. Era el último tiempo, digamos, antes de que ellos se separaran. De hecho fue el año antes de que se separaran. En mi casa ya no se vivía un buen ambiente, digamos. Yo mucho se lo ataño a eso, digamos, ¿no? Entrando a mi casa, bueno, llego, era invierno, hacía frío, me voy a mi cama y antes de acostarme digo, bueno, voy a ir al baño porque no quiero estar levantándome después de una madrugada, ¿viste? Entonces salgo para el baño. De mi pieza salgo al comedor y del comedor pasaba al baño, digamos. Estaban todas las luces prendidas y todo normal. Y cuando salgo al comedor del pre-baño, digamos, no sé cómo se dice, de un pasillito que había antes del baño que estaba oscuro, salió una mujer, que obviamente la única mujer que había era mi mamá y mi hermanita que era mucho más chica que yo. Pero bueno, salió esta mujer de ahí del baño, vestida de negro, con toda una ropa de otra época, digamos. Era como que tenía un vestido con mangas largas, ceñido en las muñecas, ceñido en la cintura también, con una pollera larga. No le pude ver la cara, no se le veía por lo menos que recuerde. Y se metió a la cocina que estaba, digamos, al lado del comedor. Pero fue en un flash, digamos, como que salió del baño caminando y se metió a la cocina. Te lo cuento y se me ponen los pelos de punta. Teníamos colgado en el marco, digamos, que separaba la cocina del comedor, había un tender, no sé si te das cuenta de lo que te digo, era como para colgar medias, ropa interior, digamos, era un circulito con broches, viste, que estaba colgado del marco de la puerta. Y cuando pasó, se lo llevó puesto y bueno, quedó balanceándose. Eso fue lo que a mí me dio la sensación, o sea, ahí fue donde dije esto es 100% real lo que vi, ¿no? Sumado a eso,
había habido otro tipo de experiencias así. No era la primera vez que veía a alguien en mi casa, digamos, pero a esta persona yo la vi de negro, digamos. Siendo muy chico, muchos años antes de eso, cuando recién me mudé a esa casa, había visto una mujer en mi habitación, pero esta otra que había visto de chico estaba de blanco, digamos. Esta era otro tipo de aparición. Y bueno, tiene más detalle la historia, pero es eso básicamente. Quería participar, que siempre tuve ganas. Gracias. Hola Rosario Paranormal, soy Dayana de Rosario. Bueno, van a ser ya 2 años que murió mi abuela y esto ocurrió en los días o en las semanas previas a su muerte. Mi abuela había tenido un ACV, había quedado hemipléjica y en este momento la estaba cuidando solamente mi mamá, a mi abuela. Mi abuela vivía en la planta baja y mi mamá, mi hermana y yo en la planta alta. En este momento que ocurrió lo primero extraño, estábamos mi hermana y yo solamente en la cocina y en el living comedor que está pegado a la cocina tenemos el televisor. Mi hermana y yo estábamos precisamente en la cocina, seguramente preparando la cena o algo, y escuchamos de la nada que se cae algo y cuando nos damos vueltas se estaba cayendo el televisor que está puesto arriba de un modular. Se estaba cayendo y bueno, corrimos para tratar de agarrarlo, justo se cayó encima del colchón de la perra que no había nadie, no estaba la perra acostada, ni estaba en el comedor, ni nada. Se cayó solo el tele. No se golpeó, no se rompió, ni nada. Pero bueno, nos pareció raro que está hace años ahí puesto y siempre estuvo firme. Bueno, lo acomodamos, todo bien. Unos días o un par de semanas después, no recuerdo, la pieza de mi abuela estaba sola porque estábamos también en la cocina o en algún otro lado de la casa y escuchamos que se cae algo. Cuando me asomo, se había caído un cuadrito de un Jesús en yeso que mi abuela tenía y se había caído también un rosario de madera. El rosario de madera era grande y era un poco pesado, pero había estado más de 30 o incluso 40 años colgado de un clavo. Lo raro es que el clavo no se salió de la pared, quedó puesto, se cayó el rosario y al caer el rosario golpeó este cuadro de un Jesús de yeso que mi abuela tenía. Y ese cuadro, digamos, salió volando prácticamente hasta la otra parte de la pieza de mi abuela y se rompió con un corte limpio y recto, es como que se decapitó el Jesús. Nos pareció rarísimo, volvimos a colgar el rosario y todo bien. Bueno, unos días después mi abuela se empezó a descompensar muy seguido y bueno, amaneció este 26 de diciembre, amaneció ya muerta, digamos. Pero bueno, nos pareció raro todo esto que había pasado previo y también mi abuela veía a veces algunas sombras, gente que no estaba, pero nunca asignándole, digamos, un rostro o una persona que hubiese vivido en la casa, sino que decía que veía figuras en la noche y soñaba así mucho con familiares ya fallecidos que, digamos, querían que estuvieran con ella, ¿no? Así que bueno, eso fue lo raro que rondó a la muerte de mi abuela. Mi mamá y yo seguimos viviendo acá. Y bueno, hasta ahora no ha ocurrido nada extraño, estamos reparando la casa y no han ocurrido cosas paranormales ni nada después de su muerte. Hola Rosario Paranormal, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, la verdad me encanta el contenido que hacen. Bueno, actualmente yo soy personal de salud como socorrista, pero me desempeño ahora como cuidador de adultos mayores. Y bueno, son dos experiencias que tengo para contar, uno dentro del trabajo y otro visitando a un pariente. Primero paso por el de trabajo. Yo me encontraba haciendo una guardia durante la mañana por lado de Caballito en un departamento para cuidar a lo que sería un adulto mayor
de 88 años. Bueno, resulta ser que el paciente, en este caso, ni bien termina de tener su visita en la mañana y se dirige al baño para bañarse. Él era muy independiente, no hacía falta ni cambiarlo ni nada, solamente era para hacerle compañía. Em, bueno, resulta ser que yo estando sentado ahí, lo que sería en el sofá, porque estaba esperando un mensaje para un evento que se hacía en la noche, me doy vuelta para ver el living que conecta justo con el balcón. Ni bien doy la vuelta, se desplaza lo que sería una silla. Literalmente, yo viéndolo todo, presenciando todo, se corre una silla de madera, como si alguien se fuera a sentar. Al cabo de unas horas, el paciente, bueno, ya a él le había preparado todo lo que sería el almuerzo, él está almorzando y yo le estoy cambiando lo que sería su cubrecama, su sábana. Y en el transcurso de que yo voy haciéndole su habitación, o sea, haciendo todo, escucho la voz latente, pero bien claro, del llanto de una mujer en mi oído izquierdo. Y yo sigo como si nada, porque yo ya estoy acostumbrado a otros sucesos paranormales. Pero era como un llanto muy desgarrador lo que escuché. Bueno, después, obviamente ya finalizado las guardias con este paciente, debido a que yo trabajaba por contrato, me tomo unas vacaciones. Esta es la segunda experiencia que tengo con abuelos. En este caso es un familiar que, se le murió el marido. Es una mujer viuda de acá de Ciudad del Este, Paraguay, en la cual yo estoy ahora actualmente. Resulta ser que ahora justo el día de ayer, justo antes de que le envíe este mensaje, me acaba de suceder algo a las 3 de la mañana, más o menos por ahí, que ya están durmiendo. Se siente el ambiente un poco pesado, aunque ya el clima es muy cálido en el país, pero esto era muy, muy sofocante. Y mientras yo estaba durmiendo, siento que alguien me golpea la cara. No sé si fue una bofetada, un golpe de puño o qué, pero era muy fuerte lo que sentí. Era como si hubiera recibido un golpe de verdad. Yo soy de lo que sería del cristianismo. Empiezo a reprender lo que sería que haya todo un espíritu que se encuentre en la casa, porque obviamente sabemos que muchas veces hay espíritus que rondan en los lugares donde se encuentra mucha tristeza. Y estuve así como 5 minutos más o menos reprendiendo, hasta que por fin se siente el ambiente como que ya un ambiente más fresco, más calmado. Obviamente una persona lo siente cuando pasan esos tipos de cosas. Pero eso era lo que yo quería contar. La verdad, le agradezco si llegan a pasar este audio, este testimonio, porque a mí me encanta lo que sería cuidar pacientes, así como convivir con abuelos, no solamente en ámbito de trabajo, sino también con familiares, y justo aprovechando esto quería contarlo. Así que nada, les mando un abrazo y que tengan un excelente día. Hola, Rosario Paranormal, ¿cómo están? Acá les traigo una historia. Soy Soledad, de Paraná. Hace 2 años que vivo en Oro Verde, cerquita de Paraná. Pero lo que les voy a contar no pasó ni en Paraná ni en Oro Verde, pasó en Funes, que está cerquita de Rosario. Resulta que en aquel momento mi cuñada, que es de Paraná, vivía allá en Funes, y un fin de semana largo decidí ir a visitarla. Fui sola, porque no fui sola, fui con mi pareja, porque después otra vez fui sola, pero no, esa vuelta fuimos los dos. O sea, fui con el hermano de mi cuñada, ¿no es cierto?, con mi actual marido. Y nada, no la teníamos a nuestra gordita todavía, así que nada, salíamos a bailar, qué sé yo, en una de esas que nos estábamos aprontando. La casa es una casa antigua y tenía un baño atrás. Digamos, al lado del baño estaba la habitación donde nosotros dormíamos, que ellos lo usaban de ropero nomás. Tenían una cama, pero usaban el ropero ahí, de esa habitación, con sus cosas. Y ellas dormían en otra habitación, un poquito más lejos. Y nada, resulta que me acuerdo que me estaba planchando el pelo, secando el pelo, mirándome al espejo en el baño con la puerta abierta. Y estábamos hablando, viste, como quien habla con otra persona que está en otra habitación, en un volumen un poco más alto. Y de reojo yo la veo a la Noe que pasa
No es con quien yo estaba hablando, pareja de mi cuñada, que estaba, la veo que pasa, y como termino de secarme y estamos hablando de algo re interesante, yo como que la sigo, como para encontrarme con ella para hablar. Cuando la sigo, ella se estaba metiendo en la habitación esta que yo le digo que nosotros estábamos durmiendo y que ellas ocupaban el ropero de ahí. Y es como que a mí nada, me cerró como que fue a buscar ropa o algo. Y entonces yo la sigo así, caminando, voy detrás de ella. Levanto la mirada y veo que no solo no era ella, sino que atraviesa el ropero y se desaparece una señora con pelo, cabello oscuro, largo. Y yo dije, bueno, tranqui, no dije nada. Me corrí una cosita por el cuerpo de miedo porque ya lo racionalicé, digamos, y no le encontré mucha lógica. Y nada, volví al baño y no dije nada. Esa noche salíamos, y dije, ni da a cambiar el aire nada, ya fue. Bueno, la cuestión que antes de irnos yo decía, ¿cuándo le comentaré? Bueno, y por ahí no sé, que ellas me hablan de la casa, de esto y lo otro. Y yo digo, che, ¿y hace cuánto están alquilando acá? No, 2 años. Porque la hija de la dueña, no sé qué cosa, que cuando falleció la dueña, que no quería alquilar y demás. Y yo le digo, o sea que la dueña acá falleció, sí. Ay, ¿cómo es tal y tal? Le digo, ¿vos no has escuchado cosas raras o demás? Porque, y le conté lo que pasó y dice que sí, que por ahí escuchan ruidos y que ella como que le responde en broma, suponete, che, Susanita, no pasa nada, tranqui, soy yo y demás, y bueno, nada, y le sugerí que no hagan esas cosas porque por ahí no está bueno. Y tenían un montón de cosas esta señora fallecida en la casa, tenían de hecho una donde se lava la ropa, digamos, tener un cuartito afuera en el patio con todo cosas de la señora, atrás de la puerta de entrada de la casa también, santitos y cosas que eran de la señora. Y bueno, después me dijo que sacó todo eso, con el permiso de la hija, digamos. Bueno, esa es la historia. Hola, Ale, buenas noches. Te mando este audio porque acabo de ver hace 5 minutos en el cielo, me llamó la atención algo. Viste que yo vivo en zona rural, yo soy Andrea, y viste que el cielo estrellado cuando vos vivís en el campo lo ves de una forma diferente, lo apreciás mejor. Y acabo de ver recién, hace 5 minutos, en el cielo, que está totalmente limpio y bien estrellado, 3 rombos, eran formas de rombos, tenían, no eran estrellas. Se iluminaban entre rojo y naranja. Eran 3. Estaban como si fuera a una misma altura y a una distancia, los 3 iguales, como si fuera. Una estaba en el cruce de la ruta 14, que es la que me trae a mi casa. Una estaba como si fuera a esa distancia. La otra estaba como si fuera por encima de la localidad de Santa Isabel, que queda como a 10 minutos de viaje de ese cruce hasta ahí, hay como 10 minutos. Y la otra estaba como si fuese por encima de la localidad de Villa Cañas. Pero las 3 al mismo nivel, nada más que una estaba arriba de Isabel, arriba de Villa Cañas y arriba del cruce de la ruta 14, que es la que me trae a mi casa. Perdón porque te lo vuelvo a repetir. Realmente me llamó la atención porque tienen forma de rombo. No son como estrellas, son como 3 rombos suspendidos en el aire, brillando continuamente entre rojo y naranja. La verdad que me quedé asombrada y maravillada por lo que estaba viendo, porque nunca en mi vida, de los 48 años que tengo, jamás vi algo así. Espero que pases mi audio en Historias para no dormir. Te mando un beso grande. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Esta es, de hecho, mi primera vez viéndote. Estamos en llamada con un amigo viéndote y escuchando las historias, me acordé de una historia que yo tengo. Esto pasó cuando yo tenía entre 4 y 5 años, según lo que recuerdo, lo que me contaron mis papás. Yo durante esa época no podía dormir completamente a oscuras, yo le tengo miedo a la oscuridad y entonces ellos decidieron que eran como que se iban a turnar cuidándome. Yo tenía terrores nocturnos
Y como para mitigar ese miedo y que yo pudiera dormir, porque había noches completas en las que yo no podía dormir, se turnaban cuidándome. Justamente dejaban la puerta de mi cuarto abierta y la luz prendida de la escalera. Justamente tenemos como un descanso entre las dos habitaciones, es como que están enfrentadas y un espacio en medio, y da la luz de la escalera a todo ese espacio. Entonces era una luz bastante potente, como para que yo no tuviera miedo de dormir en la oscuridad. Fue como que durante el tiempo se me fueron pasando los terrores nocturnos y mis papás decidieron, bueno, te vamos a ir dejando durmiendo solo para que vos puedas ya acostumbrarte. Pero dejaban la silla porque por ahí me escuchaban llorar a la noche, entonces iban alguien, o sea, alguno de los dos, y se sentaba ahí al lado mío. Cuestión que pasó el tiempo, yo dejé de tener los terrores nocturnos, pero la silla que dejaron en mi cuarto, bueno, la que se quedó ahí, al lado de mi cama, al lado de la cabeza de mi cama. Y seguía durmiendo con la puerta abierta, con la luz prendida de la escalera. Yo una noche me despierto, obviamente no tengo ni idea de a qué hora fue esto, supongamos que era altas horas de la noche. Yo me despierto y estaba la silla ahí. Yo me levanto, fue como que me desperté ya con energía y yo, qué sé yo, quería jugar o quería ponerme a boludear en mi cuarto. Entonces me levanto, voy al medio de mi cuarto, a la parte donde tenía todos mis juguetes, que los tenía siempre en el piso, ahí los peluches, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Voy y entonces en un momento yo me doy vuelta y veo la silla que estaba alguien sentado ahí. Era toda una figura toda negra que era como que por la luz de la escalera era como que yo podía ver más o menos la ropa que tenía, pero era todo negro. O sea, la figura era completamente negra, la cara negra, todo negro como si fuera una entidad completamente negra. Exceptuando los ojos. Los ojos eran un color amarillo dorado, como dos luces, como dos faros. Y era un señor grande, sentado con las dos manos en las rodillas, tipo derecho, sentado derecho, mirando hacia mí. Era un señor como con una boina, tenía bigote, era un señor grande. Y según lo que yo les conté a mis papás, que había visto a un hombre vestido como con una boina, un tapado grueso y como que tenía pantuflas y un pantalón así, simple. Y lo del bigote, y como tenía los ojos y que como estaba, básicamente como era toda la figura, así en negro. Y esto me lo cuentan, esto ya desde el recuerdo que ellos me dicen, mi papá y mi mamá, que ellos se miraron y me miraron a mí y ponele que a los 2 días mi papá aparece con una foto de su papá, o sea, mi abuelo, y me preguntan, ¿este es el hombre que vos viste en tu cuarto? Y yo le dije, sí, era como ese, pero con los ojos dorados y todo negro. La cuestión es que mi abuelo, o sea, el papá de mi papá, murió en 2002 o 2001. Yo nací en 2006, nunca lo pude haber conocido. Y a día de hoy me acuerdo de esa historia, mi papá se acuerda de esa historia y nos agarra un escalofrío. Bueno, nada, te comparto mi historia y nada, gracias por acompañarme en la noche. Buenas noches, Rosario Paranormal. Quería contarles mi historia. Mi nombre es Ariel, soy de General Roca, Río Negro. Y esto ocurrió hace aproximadamente un poco más de un año y medio atrás, fue antes de Navidad del 2023, digamos, el 23 de diciembre, la madrugada del 23 de diciembre del 2023. Yo me fui a buscar desde General Roca, me fui hasta Comodoro Rivadavia manejando mi camioneta, fui a buscar a mi hijo, que vive con su mamá allá. Él tomó la decisión de venirse a vivir conmigo, así que bueno, me fui a buscarlo manejando, porque bueno, fue una decisión así medio rápida y no conseguí pasajes para hacerlo venir en avión, así que me fui una tarde, me fui a buscarlo y fue un viaje relámpago, ¿sí? Lo recogí y aproveché que estaba en Comodoro para visitar a la familia y pegué la vuelta manejando inmediatamente. Por lo cual,
Estuve manejando, vinimos manejando toda la noche, mi hijo en ese momento tenía 14 años, veníamos manejando a la altura, en el límite entre Chubut y Río Negro, nadie en la ruta, madrugada, serían 2, 3 de la mañana, de repente empezamos a ver que había, primero parecía como un satélite, ¿sí? Más o menos se veía como eso, ¿sí? En cuanto a tamaño e intensidad de luz y demás, parecía un satélite que venía, pero empezó a hacer unos movimientos medio extraños, lo cual nos llamó la atención. Entonces estaciona la camioneta, para la camioneta al lado de la ruta, sacó el láser y empezamos a apuntarlo con el láser. Cuando empezamos a apuntarlo con el láser, cada vez que lo apuntaba con el láser, esto como que hacía un movimiento brusco, o se corría del lugar, digamos, y bueno, nada, jugamos un ratito con eso, eso estaba todavía en el horizonte nuestro, una noche súper estrellada era, re despejado, súper estrellado estaba. Hermosa noche para hacer eso. Continuamos, no alcanzamos a avanzar demasiado cuando veo que esta luz empieza a descender, ¿sí? Comienza a descender y me doy cuenta que en un momento llega tan abajo que está por delante de un cerro, digamos. Entonces esto me doy cuenta de que está realmente bajo. Lo que me llamó la atención es que mientras bajaba no era como que se veía más grande, más o menos se seguía viendo como la luz, supongamos como la luz de una linterna. Bueno, me arrimo más o menos hasta la altura, eso se empieza a mover, no solo que baja, está por delante de un cerro, sino que empieza a venir como para hacia el lado donde nosotros estábamos. Entonces, cuando veo que ya se encuentra a una distancia más o menos cerca, nuestro, súper curioso con el tema y emocionado, obviamente, pensando que podría estar siendo testigo de algún evento ovni, paro nuevamente la camioneta, nos bajamos con mi hijo, ¿sí? Y me empiezo a arrimar hacia donde está el alambrado, digamos, el costado de la ruta. Debo haber avanzado unos 10 metros, habría hasta el alambrado, camino hasta ahí, y esto se acercó hasta cierto punto y se quedó, supongamos como a 20 metros aproximadamente. Mío estaría a una altura de, no sé, unos 3, 4 metros estaría de alto, y a unos 20 metros de distancia. Lo apunto con el láser y me llamaba mucho la atención. El láser, viste, cuando le das con el láser a una pared que se hace como un punto, digamos, ¿sí? Se ve todo la longitud del láser, pero cuando rebota sobre algo sólido, digamos, se hace un punto. Y todo alrededor yo lo iba alumbrando, pero no solamente en el punto donde estaba la luz, sino me pasaba un poco hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Había todo como una zona en donde el láser rebotaba sobre algo, que no se veía, digamos que era una noche súper oscura, digamos, se veía todo negro y se veía la luz. Era una luz bastante intensa, pero como no sé, era como que no encandilaba. Bueno, me llama mucho la atención eso, empiezo a buscarle como los bordes, ¿no? Y me doy cuenta como que tiene como una forma como ovalada o redonda. Bueno, esto empieza como a alejarse esta luz un poco, entonces no sé por qué, decido hablarle. Dice, che, no te vayas, vení, acércate, que estoy intrigado, quiero saber qué sos. Y inmediatamente eso se frena y se empieza a acercar. Se acercó y haber estado, no sé, una distancia entre 5 y 10 metros mío. Se acercó varias veces, no la quiero hacer demasiado larga tampoco. Se acercó varias veces, ¿sí? Subía, bajaba, ¿no? Se acercaba, se alejaba, estaba ahí, por lo cual estaba sumamente asombrado y yo quería incluso hasta que viniera hasta donde yo estaba, ¿no? Entonces yo seguía hablándole, diciéndole, vení, arrímate, así, te veo bien que sos. Entonces, como que esa cosa hasta incluso parecía como que jugaba con el tema, ¿no? Porque venía, se acercaba un poco, después se alejaba, subía, yo le decía, no te vayas, bajaba, se acercaba. La cuestión es que estuvimos así, jugueteando con esa luz, como una hora aproximadamente. Bueno, ya había pasado bastante tiempo, estábamos cansados, ¿no? Veníamos manejando y todavía teníamos un trecho largo por recorrer. Entonces, bueno, en un momento a eso no se terminaba de arrimar, yo no quería saltar alambrado para el otro lado, digamos, como para arrimarme yo, entonces dijimos, bueno, nos vamos.
Nos subimos a la camioneta y continuamos el viaje. Continuo viaje, pongo en marcha la camioneta, arrancamos y esa luz todo el tiempo venía al costado nuestro hasta la altura del cerro. Cuando estábamos próximos a llegar al cerro, eso salió disparado hacia el cielo nuevamente. ¿Sí? Pues bueno, wow, quedamos súper, con mi hijo estábamos súper flasheados con el tema, ¿no? Súper emocionados con el tema. Entonces como que nos quedamos, bueno, ya no la veíamos, ¿sí? Pasaron, no sé, un par de minutos y nosotros seguíamos, mientras veníamos manejando, seguíamos mirando al cielo a ver si la volvíamos a ver o si... En un momento la perdimos de vista y ya no la vimos más y bueno, no veíamos nada más que se moviera. Y de repente aparece una bola negra en el medio de la ruta, al frente nuestro, que viene a mucha velocidad, como con una trayectoria de colisión contra nosotros, digamos, ¿no? Venía a la altura de la camioneta, sobre la ruta, algo parecía como una sombra, algo no entendíamos bien qué era, y cuando la tuvimos cerca, que la alumbraron las luces de mi vehículo, ¿sí? Justo frente a la camioneta, eso como que se levanta y pasa como muy cerca de la camioneta, pasa por encima del techo. Ambos con mi hijo nos quedamos mirándonos y dijimos, che, ¿vos viste eso? ¿Qué viste? Le preguntaba yo para saber de que yo no estaba imaginándome cosas por el cansancio de la ruta y demás. Pero no, ambos vimos una bola, una pelota, que habrá tenido, no sé, me imagino, hago un cálculo, no sé, unos 70, 80 centímetros de diámetro, quizás 1 metro de diámetro, ¿sí? Completamente negra, tenía como algunas texturas, ¿no? Tenía algunas texturas, como que tenía una franja, digamos, en el medio, y eso pasó por encima nuestro. Wow, quedamos súper flashados. Cuando no lo volvimos a ver, quedamos todo el viaje, imagínate, emocionados, queriendo ver más, pero bueno, estimo por su forma y por el momento que ocurrió, todo esto, entiendo que era eso lo que había bajado y lo que habíamos estado viendo e interactuado de manera inteligente, ¿no? A mí me daba esa sensación, ¿no? De que esto respondía a lo que yo decía, entonces era algo que estaba flotando, que tenía una forma esférica, y que tenía un comportamiento inteligente, digamos, ¿no? Bueno, nada, quería compartirles esa historia, desde General Roca, Río Negro. Mi nombre es Ariel, les dejo un abrazo grande. Hola, Ale, gente de Rosario Paranormal. Nosotros frecuentamos lo que era hacer el juego de la copa entre amigos. Habrán sido las 12 de la noche. Juntamos las letras y números, entrada, salida, como es normal en el juego. Después de esto empezamos a preguntar si había alguien presente y se empezó a mover de a poco. Salió de lo que es la entrada y se iba de la letra A a la B a la C, tratando de formar todo el abecedario, y se iba correlativamente al sí. Y empezamos a hacer preguntas para ver si había, qué sé yo, alguna entidad o algo que pueda adivinar, o cosas que teníamos preguntas personales, ¿no? Y bueno, empezaron a preguntar uno si conocía el nombre de la novia o algo, y le respondió, acertó. Después empezamos a seguir haciendo preguntas, si podía adivinar cosas del futuro. Después decía que no, que sí. Empezó a decir cosas de nosotros, qué sé yo. Es lo que empezamos a sospechar, porque según habíamos visto en el libro, que podría ser una entidad demoníaca. No vamos a seguir con esto porque no tiene sentido, no. Preferimos que se vaya y jugamos otro día, ya está. Empezamos a decir, bueno, si se podía ir, decía que no, andate, no y no había caso. Y bueno, decíamos, algo tenemos que hacer porque no para de moverse la copa. Se iba a los números del 0, 1, 2, 3 correlativamente, lo mismo que hacía con las letras, y era algo insostenible ya. Y uno agarra y pregunta, no, pero ahí quiero hacer una pregunta, de los que están en la mesa, ¿quiénes son los que van a morir primero? Y nosotros nos quedamos con los ojos para arriba, no puede preguntar eso. Y le responde vos al que preguntó, que era el dueño de la casa donde estábamos haciendo el juego. Y a esto empezó a responder los nombres nuestros. Bueno, yo quedé segundo, dije, uff. Después empezó a nombrar a otro, que estaba tercero,
cuarto, el que anotaba era el cuarto, se da vuelta la copa, se nos cae entre nuestros dedos, digamos, porque era una cosa que se movía constantemente y bueno, le dimos vuelta rápido, quedamos todos pálidos, blancos. No sé qué pasó después referente a la casa porque según él, dice el amigo que dueño de la casa, él sentía que había cosas, que veía sombras y eso, pero a mí, por ejemplo, en particular, sí me pasaban cosas que veía sombras, no sé, era algo que me sentía muy atemorizado con el tiempo. Después un domingo me fui a misa, le pregunté al cura si podría hablar con él y me dijo que sí, a lo que al finalizar la misa terminamos hablando en lo que es la parte de la casa atrás de la capilla y le conté lo que habíamos hecho y saca un libro, empieza a hablar en latín, en un idioma que obvio que no entendía nada lo que decía, hizo unas bendiciones, un poco agua bendita y me dijo, bueno, ya está, me dice, lo que hayas hecho está perdonado. Lo que pasa después es que mi amigo, el dueño de la casa, fallece. Era el primero que habían nombrado. Obvio que volvieron los miedos, volvieron las sensaciones y pensar, bueno, que fue una casualidad tratar de pensar en eso nada más. Pero sí, la verdad que me lo encontré el día tuvo un accidente, digamos, en moto y bueno, obvio que quedé yo segundo y digo, no. Así que espero que se haya cortado esa maldición cuando fui al cura y nada, aquí estoy todavía sobreviviendo y bueno, que sea lo que Dios quiere. Saludos, gente. Hola, Rosario Paranormal. Soy Ana de Buenos Aires. Tengo una historia, pero sobre las mascotas. Resulta que a mí me gustan los perritos de raza chiquita. Yo siempre tuve y siempre se subieron a la cama, siempre dormían a los pies de mi cama. Y bueno, tenía un par de mascotas que habían fallecido. Y tenía unas perritas que también iba a la cama, pero era de mi hija que vive al fondo. Pero también le encantaba estar en la cama conmigo. Bueno, resulta que yo sentía como cuando me se paraban en dos patitas y rascaban el travesaño de la cama como para que la suba. Entonces yo, como no me quería despabilar, tiraba la mano hacia abajo para ayudarla a subir y no la encontraba. Y bueno, después terminaba prendiendo la luz y no estaba ningún perrito ahí que quisiera subir. Y también en un par de oportunidades me pasó que yo me quería mover los pies y no los podía porque no los quería despertar porque sentía un peso y dije, ay, se subió el perrito, se subió fulanito, se subió Mario, que se llama la perrita, y digo, ¿en qué momento entró? Y yo ahí durmiendo y tratando de quedarme quietita para no despertarla. Resulta que después me daba cuenta que no había ningún perrito durmiendo. Sí me pasó varias veces sentir el peso de un perrito y no haber. Así que posiblemente las mascotas me visitaban y se acostaban en mi cama. Hola Ale, buenas noches, ¿cómo andás? Te habla Andrea, yo trabajo en el hospital de la localidad de Santa Isabel. No soy enfermera, trabajo en el sector de servicios generales, que sería el sector de limpieza. Te quiero comentar algo que nos sucedió a una compañera y a mí un domingo por la mañana. Esto hará hace 2 meses atrás, no hace tanto tiempo. Tomamos la guardia a las 6 de la mañana y esto sucedió más o menos como a las 9. Es el horario que nosotros comenzamos a hacer la limpieza, ¿no? Los domingos a la mañana en el hospital donde yo trabajo siempre acostumbran a cerrar la puerta principal de entrada con llave para que la gente que viene a hacerse ver con el médico toque en timbre. Para que las enfermeras sepan, porque muchas veces la puerta se oye cuando la abren o a veces no. Y pasa que la gente queda esperando y bueno. Entonces cierran con llave para que la gente toque el timbre. Estábamos ahí con mi compañera, bueno, estábamos por comenzar a limpiar. Vemos a una chica sentada en la sala de espera, una chica de calcita roja, remerita blanca, una chica jovencita. Y listo, nos fuimos a limpiar, gente para el doctor.
En ese momento nunca nos percatamos que jamás escuchamos el timbre. Para todo esto en ese momento no nos habíamos dado cuenta de ese detalle, que el timbre jamás se escuchó. Fuimos para el lado de los pasillos, donde están las habitaciones de internados, a revisar, a empezar a levantar las persianas para que se ventilen las habitaciones y comenzar a limpiar. Cuando volvemos, no tardamos nada en levantar las persianas, volvemos, la chica no estaba. No, nos quedamos mirando, pero no nos dimos, no nos dio miedo ni nada, porque bueno, era una persona sentada ahí, por ahí la atendieron las enfermeras. Cuando vamos a limpiar primero, que limpiamos siempre el office de enfermería, la guardia de enfermería, es lo que primero limpiamos, nos pusimos ahí mientras limpiábamos a charlar con las enfermeras que estaban de guardia en ese momento y le comentamos de la chica. Y una de ellas nos dice, ¿cuál chica? ¿Cómo cuál chica? Le dice mi compañera, la que estaba en la guardia sentada esperando al médico. No, chicas, dice, no hay nadie en la guardia. Yo vengo de ahí porque fui a dejar unas cositas en el consultorio para el doctor y no había nadie sentado en la guardia. ¿Qué chica? Ay, no, digo, no puede ser, le digo. Había una chica sentada en la guardia y le describimos cómo estaba vestida. No, dice, no había nadie, chicas. Bueno, entre que sí, que no y que sí, que no, vengan, fíjense en que no hay nadie. Y viene la enfermera con nosotros, nos lleva hasta la sala de espera y ven que no hay nadie, chicas, dice. Y nos quedamos mirando y aparte, dice, la puerta está cerrada con llave y nunca nadie tocó timbre, o sea, no hay nadie. Nosotros, el médico, no lo llamamos porque no tiene a nadie. El médico estaba durmiendo. Y quedamos las dos. ¿Y por dónde entró? Decíamos con mi compañera. ¿Por dónde entró? ¿Cómo salió? Nunca se escuchó la puerta, nunca se escuchó el timbre, nunca nada. Y aparte las enfermeras nos afirmaban que nunca había entrado nadie. Bueno, resulta que el resto de la guardia esa, que nuestra guardia finaliza a las 2 de la tarde, estuvimos todo el resto de la guardia hablando de lo mismo, tanto con las cocineras como con las chicas que trabajan en el lavadero, que a la mañana hay más gente que por la tarde. Todas hablando del mismo tema, que cómo entró, que por dónde esto, por dónde lo otro. Bueno, era una cosa que no podíamos entender. Fuimos a hacer nuestro trabajo, terminamos de hacer nuestro trabajo. Para todo esto se levanta el doctor, que ya eran como las 10:30, cerca de las 11, y se levanta el doctor. Le contamos al doctor la situación. Este es un doctor que venía de Rosario. Y el doctor nos dice, chicas, dice, riéndose, pero yo trabajo en un hospital de Rosario y esto es normal. Esto pasa siempre, de ver gente que están esperando en la guardia y que de repente están y de repente se van, o no están, desaparecen. Y nosotros nos quedamos... Esto es algo común, chicas, en los hospitales, no se asusten, nos dice el doctor todavía. Pasa un tiempo de todo esto, de toda esta situación, y traemos al sacerdote para hacer bendecir, porque había situaciones que eran muy seguidas las manifestaciones y bueno, ya no se podía ni trabajar. Vino el sacerdote, bendijo todas las habitaciones de internado, pasillo, todo, casi todo el hospital. Habrá pasado una semana de que vino el sacerdote. Una noche, en el turno tarde, ya eran las 10 menos cuarto de la noche, nos estábamos por retirar con mi compañera y estábamos sentadas en una salita donde nosotras tomamos siempre el desayuno, el mate y todo eso. Nos sentamos ahí a esperar que se cumpla la hora, que llegue el sereno para retirarnos. En eso sentimos la cocina que está pegada a esa sala, ruidos como que andaba alguien y como que se estaban sirviendo pan, porque tenemos un cajoncito con la bolsa del pan, donde todos vamos y nos servimos pan desde ahí. Se sentía el ruido de la bolsa. Mi compañera no se animó a levantarse a mirar. Entonces yo hice coraje y me levanto. Voy a la cocina, me asomo, no había nadie. Y digo, no hay nadie. No puede ser, André, dice, ¿vos escuchaste lo mismo que yo? Sí, le digo, Georgie, escuché lo mismo que vos, pero no hay nadie. No hago más que sentarme y se sintió el ruido como que revolearon una silla contra el piso, porque la chica que está en la cocina limpió. Después de cocinar, limpió toda la cocina y siempre deja la silla arriba de la mesa, porque lavan los pisos y todo eso. Se sintió como si hubiesen tirado una silla, pero la silla nunca cayó al piso. Entonces nos pegamos más susto. ¿Qué hicimos? Agarramos nuestras cosas personales, mochila, cartera, todo eso, y nos fuimos. Nos fuimos con las enfermeras. En eso llega el sereno, nos retiramos. Cuando yo me voy a subir al auto, que mi auto lo estaciono al costado del garage de la ambulancia, me voy a subir al auto y siento un portazo como que alguien cierra la puerta de la ambulancia. Pero no dimos importancia, pues por ahí puede ser el chofer que vino
a buscar algo a la ambulancia o cosas así. Y bueno, mi compañera que estaba con la bicicleta, que ya se estaba yendo, me dice: André, ¿qué fue ese ruido? Debe ser Gastón, que está en la ambulancia, el chofer. No, André, dice, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie?, le digo. Ahí me bajé de vuelta del auto y a mirar con ella. André dice: yo sentí la puerta de la ambulancia, pero no hay nadie. Estábamos mirando, la ambulancia estaba vacía, no había absolutamente nadie. Bueno, le digo: Georgie, yo me voy. Así que me subí al auto, me fui como una bala. Ella se fue con la bicicleta. El pedazo de susto, esa fue una guardia de puros sustos, realmente, porque hay veces que son seguidos, hay veces que cada tanto. Bueno, esa guardia fue terrorífica. Así que bueno, te lo quería contar porque esto nos pasó hace 2 meses atrás, no hace tanto tiempo, y bueno, fue una cosa que no entendemos lo de la chica, cómo fue que entró al hospital o cómo salió. Así como apareció, así desapareció. Así que bueno, Ale, te mando un beso enorme y voy a estar el viernes firme en Noche de Fogón, como siempre, pues yo ya soy una fiel seguidora de Noche de Fogón, así que yo estoy siempre ahí firme. Te mando un beso enorme, Ale, y te estaré viendo el viernes en Noche de Fogón. Besitos. Hola Rosario Paranormal, ¿qué tal? Bueno, quería contar esta historia. Yo soy de Paraná, Entre Ríos, pero esta historia pasó de camino a un pueblo de Santa Fe, no me acuerdo cuál era, pero camino a Paraná. Yo en ese momento pertenecía a una rama juvenil de una ONG y habíamos tenido un encuentro regional. Entonces estábamos volviendo en un auto de uno de los chicos que iba manejando del club y éramos 3 chicas, bueno, 3 chicas y 2 chicos. Y bueno, le digo que si por favor pueden parar en esa estación que estaba ahí, que tenía ganas de hacer pis. Bueno, era bastante antigua, de hecho estaba como fuera de servicio, la estación de servicio, casi abandonada, pero los baños funcionaban y es como que el lubricentro seguía funcionando, algo así. Y bueno, yo había visto cuando estábamos estacionando, había visto que entró una señora al baño. Entonces me bajé y bajó una amiga conmigo. Yo me quedé parada al lado de la puerta y me dice: ¿y por qué no entras? ¿No estabas haciendo pis? Y yo: pero está ocupado. Y me dice: yo no vi entrar a nadie. Le digo: pero sí vi una señora que entró cuando yo la vi entrar, ella entrando de espaldas, como quien cierra la puerta estando de espaldas y no se giró, digamos. Y bueno, esperamos bastante tiempo. Y no salía nadie y me dice: che, pero ¿será que hay alguien? Entonces camina, se adelanta, mira y no hay nadie. Y me dice: pero no hay nadie, ¿pero cómo? Si yo vi a la señora. Bueno, era un solo baño, o sea, uno entra y era ese el baño, no es que había antebaño ni nada, y no había ningún o sea, había un ventiluz pero estaba cerrado, y el cosito de la cadena, que era el cablecito, el cordón, digamos, se movía como que si alguien lo hubiese tirado recién. Y me quedé helada. Bueno, no. Entré, hice lo mío lo más rápido que pude y salí. Pero yo a esa señora la vi. Buenas, va mi historia que ocurrió en Mendoza, precisamente en Las Vegas. Las Vegas es una localidad muy pequeña de montaña, de alta montaña, en la cual vive muy poca gente, porque el resto de las casas, o sea, la gran mayoría de las casas están destinadas a ser cabañas de alojamiento para cuando la temporada de turismo es alta. Esta historia sucede en un momento de pleno invierno, en el cual no había mucho turismo, no había mucha gente en el pueblo. Yo tenía una casa ahí y ese fin de semana habíamos ido para allá a pasar el fin de semana con unos amigos. En un momento dado yo decido ir a caminar un rato, pregunto: che, ¿alguien quiere venir a caminar? Vamos a dar una vuelta, caminemos un poquito para despejarnos, para sacarnos un poquito el abombamiento de estar acá metidos con la calefacción y para divertirnos como algo así de aventura. Nadie quiso venir conmigo, así que yo dije: bueno, voy a salir igual, y agarré por el cauce seco del río. Empecé a caminar, no sé, habré caminado 300 metros, nada. Cabe destacar que en este lugar no hay luces, más allá de las que las casas puedan tener prendidas.
no hay luminaria pública y las estrellas se ven increíbles. Y yo estaba mirando el cielo, las estrellas, cuando veo una estrella mucho más brillante que las demás y mucho más grande, que me da la sensación como si se hubiera agrandado y achicado y agrandado y achicado 2 veces. Dije, bueno, qué raro. Y seguí caminando. Seguí caminando un ratito más, me aburrí y decido volver a la casa. Cuando vuelvo, cuestión de que estaban todos alteradísimos. Todos estaban nerviosos, me preguntaron que qué me había pasado, que por qué me había demorado tanto. Y yo no entendía porque yo no había ido ni con reloj ni con celular, pero es un camino que yo había hecho varias veces. Era como ir de la casa por el cauce seco hacia una especie de bosquecito y volver por el cauce seco hacia las casas. Eso te demora 20 minutos, media hora si vas muy lento, si te vas deteniendo. Entonces yo recordaba que eso me tendría que haber demorado a mí media hora, pero no. ¿Qué pasó? Cuestión de que pasaron 4 horas desde que yo salí de la casa y volví. En hacer exactamente el mismo recorrido que yo había hecho cientos de veces y que me demoraba media hora a paso lento, esta vez me había demorado 4 horas. Y yo no tengo percepción alguna de que haya sucedido algo extraño, de que haya pasado algo en el camino que me haya frenado, salvo la luz en el cielo que vi, la estrella que fue diferente. Entonces, bueno, siempre va a ser para mí un misterio de realmente qué pasó, por qué el tiempo transcurrió de esa manera tan extraña, por qué para ellos pasaron 4 horas y para mí media hora, y si realmente esa estrella que yo vi quizás no haya sido una estrella y haya tenido algo que ver. Después, comentando mi historia con algunas personas a lo largo de la vida, del tiempo, porque han pasado como 5 o 6 años desde este momento, algunas personas me comentaron que es común ante determinados encuentros con ovnis o con aliens, que se produzcan como estas especies de lagunas que uno interpreta como saltos en el tiempo. Pero es algo rarísimo. En su momento yo no lo viví como algo paranormal, como algo extraño, pero sin duda es algo que escapa a toda lógica. Esto sinceramente ya me está volviendo loco. No puedo respirar, no puedo. Me agarra cuando estoy dormido. Me agarra, se me sienta encima, me acogota. Mi voz por lo general no es así, pero me duele tanto la garganta. Y yo digo, ¿qué te hice? Y yo trato de hablar con ese ente. ¿Por qué tratás todo el tiempo de dañarme? Cuanto más le pregunto, más loco se pone. Loco, loca, no sé qué es. Me agarra del cuello y me deja sin respiración. Y cuando vuelvo en mí, todo el departamento está todo desordenado, pero parece que pasó un huracán. Un huracán. Entonces yo me despierto pensando que solo es un sueño y ordeno, limpio todo el desastre que él hizo, él o ella. Estoy cansado. ¿Sabes? Las agresiones, tengo lesiones en la espalda. Tengo unos rasguñones en la espalda, en el cuerpo, por todo. Estoy todo mal herido. Yo digo, ¿qué pasa? Y me despierto, tengo una lesión. Me fui de mi vieja muchas veces, ¿viste? Y mi vieja me dice, ¿qué te pasó ahí en la pierna? ¿A dónde más? Ahí, en tu pierna, mira el moretón que tenés. No sé ni qué me pasa. Hola Ale, nos vamos a remontar en el tiempo. Yo hace 20 años que vivo en España, pero esto ocurrió hace 30, justamente en San Lorenzo. Yo soy de Córdoba, pero por circunstancias religiosas me trasladé a San Lorenzo para hacer la parte de una obra misional. Estando allí, una familia que conocimos nos pidió que si podríamos bendecir la casa y bendecir la familia porque sus 2 hijos, un niño y una niña, un hijo adolescente, sufrían el ataque de una entidad malvada.
era tal el nivel que sufrían arañazos, mordiscos. Y siempre, bueno, cuando yo les pregunté cuál es la experiencia más aterradora, me dice, es que nos siguen a todas partes. Nos vamos de vacaciones y esas entidades nos persiguen. No solamente eso, sino que se hacían presentes en el hogar. Seres con una presencia oscura. Uno de ellos se le abalanzó y hasta llegó a traspasar a uno de los jóvenes de un lado al otro. Entonces, bueno, todas estas experiencias que ellos contaban, llegamos a la conclusión de que necesitaba una bendición la casa. El obispo nos comentó de que después de la bendición tuviésemos cuidado porque esos entes podían trasladarse hacia donde nosotros estuviéramos. Entonces, en un momento en la noche que entraba la luna llena por la ventana, dando una claridad enorme a la habitación, de repente levanto la vista y había un ser oscuro, transparente, no transparente, pero era oscuro. Yo podía ver por el otro lado, pero la presencia estaba ahí. Y claro, yo dudé porque después de ese día tan intenso, me giro, le digo, ¿estás viendo lo que yo veo? Y él me responde, ¿lo que está en la ventana? Bueno, hasta el día de hoy que yo recuerdo esa situación y la maldad y la oscuridad de ese ser, era tremendo. No entró, nosotros rezamos, leímos las escrituras, la Biblia, pedimos y la sensación fue realmente fuerte. Esto ocurrió hace 30 años, fue una lucha bastante fuerte. Yo después volví a su casa cuando terminé después del año y bueno, también recibí un buen empujón en el sofá y las entidades no se terminaron de ir del todo. Pero esta fue una experiencia muy fuerte para mí. El ser que apareció en la ventana no lo olvidaré nunca. Y si ellos me escuchan y ojalá, porque son de San Lorenzo, que puedan mandarte un audio con su experiencia. Hola Ale, hola a todos y todas. Esta es una historia que me sucedió a mí y a unos amigos cuando teníamos 11 años aproximadamente. Nosotros solíamos jugar con dos chicos mellizos en el barrio y éramos ellos dos, yo y mi amiga. Unos meses antes de este suceso habíamos notado que pasaban cosas raras. Ellos nos habían dicho que tenían como en realidad que percibían espíritus y que los veían, una cosa así, que realmente al momento y hasta el día de hoy lo creo, porque pasaron cosas heavies que lo han comprobado. Bueno, en una de esas tardes estábamos jugando a la mancha. No, era la escondida. Uno de los chicos contaba y nosotros nos escondíamos por alrededor de toda una cuadra. Esto empezamos a salir las dos y el último aparece, uno de los chicos aparece con las pupilas dilatadísimas, negras, absolutamente negras, y nos empezó a correr a mí y a mi amiga, que lo habíamos picado entre comillas. Nos empieza a correr por toda la calle, pero a una velocidad de que realmente nunca lo había visto correr así. Me impresionó. Tenía las pupilas como si fuese un bolón en negro y su mellizo no entendía bien la situación y empezó a correrlo, y cuando llega un momento en que empieza a rajuñar a mi amiga, él lo tira a la zanja y nos quedamos ahí todos. Mi amigo, el que estaba como poseído, creería yo, reacciona y vemos por todo su cuerpo que tenía mordeduras en forma como circular, que no cabía en su mandíbula ese tipo de dentadura. Era una dentadura como si fuese circular, chiquita y circular. No tenía rasguños en la espalda él también, que eran
recientes, no pudo habérselos hecho antes, mismo los mordiscos, no había ningún niño más chico y ellos, o sea, cualquiera de nosotros tenía la mandíbula más grande a lo que era su mordida y él cuando reacciona como que vuelve su color de ojos, básicamente, o sea, seguía teniéndolos un poco dilatados pero más tranquilos y él no se acordaba de nada, había perdido el conocimiento y no entendía qué estaba pasando y por qué estábamos tirados en una zanja. Esto es hasta el día de hoy que me acuerdo y que nunca más volvimos a hablar con ellos. Ese día nos asustamos muchísimo y nunca más volvimos a hablar con ellos, ni del tema ni para vernos. Fue realmente muy fuerte esa vez siendo tan chica y vivir eso. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Esta es una historia que me contaba mi abuela cuando era chico. Habrá pasado, no sé, hace 30, 40 años atrás. Nosotros vivíamos en un barrio muy humilde en San Miguel, conurbano bonaerense. Era una zona semirural en ese momento, calle de tierra, bastantes árboles, animales y demás. Mi abuela me cuenta que una noche escucha muchos perros ladrando que iban y venían. Iban corriendo por toda la cuadra, llegaban a la esquina y volvían y hacían ese recorrido. Le llamó la atención porque dice, capaz hay alguno que se está queriendo meter en alguna casa. Había pocas casas en ese momento. Entonces dice, bueno, debe ser algún rastrero, no sé, algo. Dice que cuando abre la cortinita de la ventanita que daba a la calle, dice que ve pasar a los perros del barrio, pero que adelante de esos perros vio como si fuera una especie de mancha gris, peluda. Le digo mancha porque lo vio en una fracción de segundos, porque pasó muy rápido. Pero dice que vio algo muy grande, gris, en dos patas, o sea, estaba erguido, no era algo que iba en cuatro patas. Y dice que cuando lo vio se sintió como una descompensación, es decir, que apenas lo vio, la invadió una sensación de malestar muy grande, como que le bajó la presión, cerró la cortina, intentó irse a dormir, dice que fueron 10 minutos más escuchando a los perros correr por la cuadra. Nunca supo bien qué fue, solamente me dijo que era algo peludo, que era algo bastante grande, bípedo, que no era completamente físico. No sé si me hago explicar lo que quiero decir, como que no era algo completamente de carne y hueso, ¿no? Como que había ahí un aura que iba más allá de lo tangible, ¿no? Por eso lo asocio yo, esta sensación de descompensación, ¿no? Que tuvo al verlo. Hola Rosario Paranormal, ¿cómo están? Quería contarles otra historia que me sucedió cuando era chica, adolescente. Yo vivía en la casa de mi abuela en una época y el terreno de la casa de mi abuela, en realidad la casa, antes pertenecía a un militar que le cede la casa a mi abuela. Él se iba a una guerra y desapareció, nunca más nadie vino a reclamar la casa, nada. Entonces, bueno, vivió mi abuela ahí hasta el día de hoy, vive mi abuela. Y siempre como que se dijo en la familia de que podía llegar a haber gente desaparecida en el terreno, algo o cosas oscuras que nunca se comprobaron. Son solo dichos en relación a este militar. Y bueno, siempre han pasado cosas raras y una de las cosas raras que me sucedió fue que en un momento yo estaba durmiendo en la habitación de arriba, que había una cama cucheta, yo estaba durmiendo en la parte de arriba y escucho de repente, entre dormida, cuando estás entrando al sueño profundo, una voz fuerte en mi oído, que era una frase como, te dije que lo hicieras. No supe dónde fue esa voz, me miro así, abajo de la cama cucheta y no había nadie. Salgo abajo al comedor y tampoco había nadie.
estaba yo sola y nunca supe de dónde fue esa voz. Mismo en otros momentos me ha pasado en esa misma casa de que sentir peso sobre la cama cuando no había nada y ver pasar sombras rápido por el pasillo, pero nunca fue algo tan vívido como esa voz. Luego las sombras y esas cosas por ahí eran como más pasajeras y no se llegaban a percibir tanto como esta voz que fue tan cercana. Ale, ¿cómo andás? Un gustazo tenerte de vuelta. Bueno, voy a contar una historia muy cortita y después mandaré otra. Yo viajo mucho, soy ingeniero, me toca viajar por la ruta, seguido viajo por Salta, Córdoba, etc. La otra noche viajaba desde Rosario hasta Córdoba, tipo 21 horas, por la autopista Rosario-Córdoba. Habré salido tipo 7 y ya eso de las 9 de la noche a mitad de viaje iba por la autopista y veo que por la mano contraria, el carril que va hacia Rosario, cruza una sombra de alguien caminando la ruta. Y me llama la atención, es decir, lo único que pude ver es la sombra de esta persona cruzando porque se la veía contrastada con la luz de los autos que venían del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Freno, bajo un poco la velocidad, pongo luz alta y veo que una persona cruza efectivamente. El primero había cruzado el carril que iba a mano hacia Rosario, luego había cruzado el otro carril, el de la mano mía, que iba hacia Córdoba. Y le puse luz alta para poder verlo y me llamó la atención, digo, pero ¿cómo puede ser que alguien cruce así? Encima, del lado donde había cruzado no había nada, no había un camión, no había un pueblo, no había absolutamente nada. Me fijo en el momento en que lo paso y sí, veo una persona, me acuerdo clarito, pantalón vaquero, ya caminando por mi lado derecho, el lado del acompañante, pero me llamó muchísimo la atención que el tamaño era proporcional, pero el tamaño era menor, era como algo más pequeño, ¿entendés? Y me recontra sorprendió y pasé. La cosa es que cuando volví al día siguiente, en ese mismo lugar vi un camión que se había accidentado. Vayan a saber qué fue lo que pasó. Bueno, Ale, un gustazo que esté de vuelta y ahí en un momento mando otra historia. Un abrazo grande. Esto que voy a contar sucedió en mi lugar de trabajo. Yo trabajo en una escuela albergue, donde mi tarea es cuidar a los chicos en su horario de descanso, en el turno nocturno. Y bueno, sucedió una noche que llegamos a las 10 de la noche, como siempre, con mis compañeros, y lo primero que hacemos, obviamente, es cerciorarnos de que todos los alumnos estén acostados en sus camas y durmiendo plácidamente. Y una vez que nosotros nos aseguramos de que todo está bien, tenemos un cuartito pequeño donde generalmente pasamos casi toda la noche a la espera de que algún alumno se levante al baño o pida agua o bueno. Entonces, bueno, eran tipo 11:30 de la noche y estábamos ahí y estábamos charlándolo más bien y empiezo a escuchar un ruido que se siente como en el salón contiguo, digamos, a ese espacio que está separado por una pared que es de fibrofácil, no es muy ancha, digamos. Yo creo que por eso se escuchaba tan clarito. Empiezo a escuchar ruidos raros y no me podía concentrar en la charla. Entonces yo le pregunto a mis compañeros, che, ¿qué es ese ruido que se siente? Y qué sé yo, bueno. Entonces nos quedamos callados y eran claros ruidos de mesas y sillas o muebles de madera moviéndose en la habitación de al lado, ¿no? Bueno, nada, qué raro, dijimos, o sea, como que no lo tomé en un primer momento como si fueran muebles, sino que empezamos a buscar explicaciones, qué sé yo, no, debe ser el viento que está moviendo algún, no sé, alambre, algo en el techo y que, bueno, esta escuela es una escuela
bastante vieja y bueno, la construcción es de esas altas y con el techo altísimo y era raro, o sea, como que, qué raro, ¿no? Algo que se esté moviendo en el techo y que se escuche muy claro, no sé, bueno, no nos convencimos con eso, miramos por la ventana a ver si no había viento, nada, estaba una noche súper serena con la luna iluminando terriblemente y era claramente ruidos de muebles moviéndose en la habitación de al lado, que no es una habitación, es un salón que no tiene uso de salón en sí, pero bueno, nos quedamos medio en duda a ver qué era, pero bueno, lo dejamos pasar. Estos ruidos se siguieron escuchando durante toda la noche y tengo una compañera que medio flashó que podría estar alguien ahí metido, escondido, no sé. Entonces dice, no, vamos a llamar a la policía. Vamos a llamar, perdón que me ría, pero bueno, fue muy, muy gracioso en ese momento porque vamos a llamar a la policía para ver qué pasa, porque me hace hay alguien acá, qué sé yo, bueno. En ese momento aparecen más compañeros, por casualidad, ¿no? Que llegaron ahí a pedir algo, qué sé yo, y le hicimos escuchar los ruidos, y sí, ellos también decían, son ruidos de muebles, pero eran ruidos como cuando una silla se corre, a ver, de esta manera, como así, toda la noche escuchándose esos ruidos, muy raro. Bueno, cuestión que llamamos a la policía rural, porque esta escuela se encuentra en el medio del campo, de un lugar que se llama La Tribu, bueno, que tiene bastantes historias también con respecto a lo paranormal. Y bueno, nada, en el transcurso que estábamos esperando a la policía, nada, escuchamos también, apoyábamos como la oreja, no la apoyábamos en ese fibrofácil que te digo que dividía la pared, pero como que queríamos escuchar a ver qué más sucedía y por ahí escuchamos un ruido de puerta, o sea, como que alguien golpeó la puerta, como este sonido, así, como a lo lejos, y dijimos, uy, llegó la policía. Bueno, mis compañeros, yo me quedé en ese lugar y mis compañeros fueron a abrir la puerta principal de la escuela como pensando que había llegado alguien. Cuestión, no había nadie, obviamente un julepe terrible y nos fuimos a las habitaciones de los niños para ver si estaban bien y se escuchaba algún tipo de sonido ahí, porque también teníamos miedo de que ellos se asustaran. Y no, pero esa noche los nenes no descansaron del todo bien porque muchos se despertaron asustados, lloraban, y pasamos una noche media heavy en el sentido de que muchos estaban como alterados y les interrumpía el sueño, algo, ¿viste? Yo lo único que pedí es que protegieran a esas almas porque son almas puras, son almas que no tienen pecado y que, bueno, que cualquier cosa de lo sobrenatural, digamos, no sé, les pueda llegar a hacer algo y bueno, nada. Hicimos una limpieza el otro día con otras compañeras del turno mañana, prendiendo saumerios y nada, haciendo ese tipo de cuestiones en las habitaciones como para que eso no siga sucediendo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que están escuchando, para Ale, para toda la comunidad. Mi nombre es Marian y bueno, quería contarles una historia que me sucedió hace aproximadamente 5 o 6 años atrás. Bueno, para poner en contexto, yo trabajaba en ese momento en un consultorio médico privado, yo soy técnica radióloga y estábamos en el cuarto oscuro con mi compañero. Para los que no saben lo que es un cuarto oscuro o cómo es, les comento rápidamente que es un cuartito donde hay una luz roja que sirve para revelar las placas y que no se velen con la luz natural, la luz del foco. Entonces se prende esa luz roja y con eso alumbra y no se ve mucho, pero bueno, después de un rato te terminas acostumbrando. Había poco trabajo, entonces mi compañero estaba revelando las placas mientras yo me metí en el cuarto con él para charlar y bueno, hablar. Solíamos hacer eso.
Resulta que en un momento estábamos hablando de la situación que se manejaba en el consultorio en ese momento. Hacía 2 años había fallecido el jefe, uno de nuestros jefes, que era un médico que tenía mucho cariño por el consultorio, ya que era un legado familiar. Entonces había agarrado el mando hacía un par de años también el otro hermano, que también era médico, y bueno, y se rumoreaba que no quería continuar con el consultorio, que lo quería cerrar. Y bueno, entonces en ese momento le digo a mi compañero, mientras él revelaba las placas, pensar que si Gabriel supiera de esto, se estaría revolcando en la tumba. No termino de decir esto, mi compañero prende la luz del foco de arriba porque ya habíamos terminado y se cae del negatoscopio, que es la luz esa que está, esa lámpara grande con 2 tubos que es para ver las placas. Se cae del negatoscopio un cartón que estaba enganchado hacía varios años, pero ¿qué pasa? No cae al piso como algo cae por su propio peso, sino que se cae de una manera violenta, como que sale disparado al medio de la habitación. Eso fue lo raro, ¿no? Y otra cosa, otro detalle muy importante, es que en ese cartón estaba escrito de puño y letra un mensaje del jefe en cuestión, el que estaba fallecido, que decía, por favor, etiquetar, bueno, órdenes de un jefe, ¿no? Etiquetar sobres y llevar a recepción. Así que bueno, yo siento que no hay dudas de que en ese momento se manifestó. Además estábamos hablando de él y fue muy claro lo que pasó. Se manifestó, pero sin ninguna duda. Así que bueno, nos pegamos un susto de locos y no quisimos tocar el papel ese que se había caído al piso por un rato. Creo que lo levantamos al otro día recién del piso. Bueno, esa es mi historia, espero que les haya gustado. Les mando un beso grande. Ale, esto me pasó volviendo a entrenar hace como 20 años. Yo venía a entrenar atletismo como a las 10 de la noche y tenía que pasar por lo que era una fábrica abandonada que se llamaba la Textil Castelar en Morón. Y como yo venía en una bicicleta de carrera con esas ruedas bien finitas, venía por la calle de tierra, así que media ripio y sucia para andar con una bicicleta de carrera que cualquier cosita te pincha la rueda, ¿viste? Entonces, llegando por el costado de la base aérea de Morón, vas llegando a lo que sería el fondo de esa fábrica abandonada, que tenía un muro como de 80 metros de largo y al costado tenía una veredita, más o menos 1 metro, que estaba en perfectas condiciones como para ir en la bicicleta esa. Que yo cada vez que pasaba por ahí, por no ir por la calle así que hasta había basura, estaba cerrado el tránsito, qué sé yo, subía a la vereda y pasaba por ahí. Entonces esta noche iba por ahí, iba en bicicleta, esa típica noche de invierno de neblina, ¿viste? Iba por la calle y voy a subir a la vereda. Cuando voy a subir a esa veredita, veo una nena ahí en el costado del muro que iba corriendo para la esquina. Una nena, ponele 7, 8 años, 9, ponele, con un vestido blanco, hasta así cerquita de los tobillos, y el pelo largo, ahí un poquito más largo que los hombros, así media rubiecita parecería. Y llevaba una bolsita en la mano, así como si fuese, no sé, que llevaba medio kilo de pan, ponele, ¿viste? Así. Entonces yo digo, qué raro esa nena hasta ahora, y miraba a la esquina a ver si había alguien esperándola, no había nadie. De la casa, la última casa justo al lado del muro, había una señora que yo siempre pasaba por ahí, un pasillo al fondo, y yo pasaba ahí y saludaba. Entonces digo, bueno, ahora cuando paso justo por ahí por la puerta de ese pasillo, capaz que está la señora esa mirando a la nena que se va para la esquina. Y cuando paso así no había nadie, se me pareció raro. Y mientras iba mirando a la nena esa, yo decía, ahora en el camino la voy a tener que alcanzar y voy a pasar por el costado de la vereda, que hay un poquito de pasto para no molestarle a la nena. Entonces justo que iba a subir a la vereda, miro para abajo porque entre vereda y vereda
había como un escaloncito ahí un par de centímetros que si no pasaba con cuidado te podía pinchar la rueda de la bici, ¿viste? Entonces, mientras iba mirando a la nena, iba pensando que tenía que esquivarla. Miro para abajo 2 segundos para subir ese escaloncito y cuando miro de nuevo para adelante, la nena esa ya no estaba más. Yo decía, ¿cómo puede ser? Si yo calculaba que la iba a alcanzar a la mitad del camino, esa es la mitad del paredón ese. Todavía quedan como 40 metros de vereda así para llegar hasta la esquina. Entonces cuando miro no la veo más. Digo yo, ¿qué pasó? Y se me puso la piel de gallina, ¿viste? Seguía andando la bici. Llegué a la esquina, mirá a ver si, qué sé yo, tan rápido corrió. Digo yo, en la esquina tampoco había nadie. Encima de esa esquina justo la del cementerio de Morón. Ahí nomás bajé de la vereda de nuevo y todavía me queda toda la calle del costado del cementerio, como 3 cuadras de subida que aparte del julepe que tenía y el cansancio que me daba, no terminó nunca esa cosa, que esa nenita siempre quedó el misterio de cómo puede ser que esa nena desapareció a mitad de la cuadra donde no había ni para dónde entrar ni para dónde salir, ¿viste? Bueno, situación. El domingo pasado voy al cementerio, como siempre, dejo la moto, abro el panteón, saco el baldecito para ir a buscar agua, que está ahí a unos 15 metros de donde está el panteón. Voy caminando y escucho 2 personas hablar, no entendía qué decían. Y resaltaba más la voz de un hombre, ¿no? Pero bueno, paso, miro para el costado así de refilón nada más, para no incomodar, y veo un señor. Nada, sigo caminando, tranqui, y esta persona me dice, ¿te asustaste? Me dice, no te asustes, soy de hablar solo y hablar fuerte. Entonces yo digo, pasa nada, habla tranquilo, le digo yo. Busco el agua, panteón, me pongo a limpiar, a ilustrar plaquitas. Y de repente, no me di cuenta, aparece este señor detrás mío y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice, espero que no te hayas asustado. No, para nada, le digo, habla tranquilo, habla todo lo que necesites. Yo seguía limpiando las placas, el señor era como que estaba parado atrás mío, al lado del panteón nuestro hay otro panteón. Me dice, este muchacho yo lo conocí, y me marca una foto que estaba en el panteón, que ya no tenía la placa, porque cuando nos robaron a nosotros las placas de bronce también las robaron ahí, pero yo me acuerdo puntualmente de esa foto, no del nombre del señor, pero sí la foto, y está desde que yo voy al cementerio. Entonces me dice, este muchacho era un instructor de vuelo, murió a los 54 años y se estaba haciendo un vuelo de prueba, no me acuerdo qué, con un alumno, el alumno no sé qué tocó y se vinieron en picada y murió. Mirá, le digo, yo todo esto no estaba de frente a la persona, iba hablando mientras seguía limpiando. No sé por qué tuve esa falta de respeto o nada. Bueno, le digo, mirá, sí, digo, yo hace muchos años que vengo, pero este panteón lo veía hace muchísimos años que no viene nadie, y recuerdo la foto de ese señor. Por ahí es como que se pasa para el lado de mi panteón, da unos pasos y me dice, ¿vos sos parienta de Luis? Miro la placa así y digo, sí, el tío Luisito. Y me dice, yo lo conocía a él. Él trabajaba en Massey Ferguson. Entonces yo dije, sí, mi tío trabajaba en Massey Ferguson. Yo era el supervisor de él. Dice, Luis era más jovencito que yo, más muchacho. Dice, muy buena persona, bla, bla, bla. Mirá, qué loco. Digo, bueno, listo. Me dice, bueno, que tengas buen día, gracias igualmente, que termine bien el día, nos estamos viendo, hasta luego. Chau, se va. Y me quedó repiqueteando después que el señor se fue. La verdad que no vi para dónde se fue, supongo que se habrá ido para la salida. Me quedó dando vueltas la situación, pero no le di mucha bola. En un momento pensé, porque aparte también me dijo
que él habla solo porque habla con su señora, más allá de que yo escuché una voz de mujer, pero ponele que me la haya imaginado, que la señora falleció hace 2 años, me dice culpa de los médicos, me dijo eso también. Y pensé en ir, después de toda la situación, pensé en ir hasta donde lo vi parado a ver quién estaba enterrado ahí, pero digo, no. Estaba sacando la moto del cementerio y digo, me vuelvo hasta esa tumba. Y fui yo, nada, está, Lorena, no haga boludeces, vamos. Y me fui. No me pude sacar la conversación de la cabeza en toda la semana, sobre todo porque empecé a sacar cuentas. Yo tengo 50 años. Empecé a ir al cementerio a los 5 años con mi abuela. Tengo patente en la cabeza que ese señor que él me marcó, que se murió a los 54 años, ya estaba, yo lo veía cuando era chiquitita. Digo, 54 años y tenía la misma edad de este señor, y yo tengo 45 años más, no me estarían dando los números. Esta persona que yo vi sería una persona de 70 y pico de años. Este señor no tenía bastón, no tenía nada. Y después me quedó lo de mi tío. Digo, ¿en qué año murió mi tío? ¿Cuántos años tenía? Y digo, tendría que ver la placa en el cementerio. Iba a ir hoy de nuevo, pero digo, no hagas boludeces. Le mandé un mensaje a mi prima. Digo, che, ¿en qué año murió el tío Luisito? ¿Cuántos años tenía? Mi tío Luisito era su abuelo. Y me dice, el abuelo Luis murió en el 2004 a los 84 años. Y sacó la cuenta, esta persona que me habló, encima que era más grande que mi tío, tiene más de 100 años ahora. Entonces digo, ¿con quién hablé? Y aparte otra de las cosas que me hace ruido, ¿cuántas veces se puede dar que una persona en un cementerio conozca a 2 enterrados de diferentes tumbas? O sea, puede ser, no digo que no. Y que los haya conocido personalmente, no que le contaron, que los conoció personalmente. Me llamó la atención. Hola Ale, ¿cómo andás? La verdad contenta de verte de vuelta, vi el fogón, me encantó como siempre. Estuve mirando el otro día el fogón en el futuro, porque no lo puedo ver casi nunca en directo, y escuché una historia que contó una muchacha que vive en un lugar tipo de campo, que vio que los perros corrían algo y que decía que atacaban como una sombra negra, etcétera, y me hizo acordar de hace un tiempo. Yo vivo en un balneario en Uruguay. Y bueno, me pasó de escuchar que los perros, acá hay perros, bueno, cada casa tiene muchos perros o perros muy grandes, bien cosas de balneario, a ver, digo, en Argentina debe ser lo mismo. Se sentía como que empezaban a aullar, como empezaron a lo lejos, empezaban cada vez a aullar, como que se empezaban a aproximar a donde estoy yo. Digo, no puntualmente a mi casa, pero digo como si algo estuviera pasando y eso los hiciera aullar. Que generalmente los perros aullan cuando hay ambulancias o sonidos así de sirena, ¿no? Pero no había nada, era silencio absoluto. Acá a veces es más, se escucha la playa y todo, y esa noche no se escuchaba nada. Y empezaron a aullar a lo lejos, y cada vez se acercaban y aullaban todos los perros. Era algo, la verdad, nunca en 44 años había escuchado eso. Un día no sé por qué razón lo comenté en la casa de una amiga que tiene una madre muy, muy espiritual y una persona bastante especial, y me comentó que era un alma que estaba vagando por ahí, que en ese momento no fuera a salir. La verdad lo comento acá porque me gustaría que si después en el video a alguien le pasó alguna vez o algo, pero ya le digo que era la multitud de perros todos aullando, y no es que había algo que puntualmente, un sonido de sirena que los hiciera aullar o algún ruido. Empezaron a aullar de la nada, como que se iban sumando todos de a poco y en un momento se callaron. Estuvo bastante extraño eso. Así que bueno, les mando un abrazo enorme. Me encanta la comunidad, me encanta el canal, me encantan los fogones, me encanta Ale porque es un genio, no sé, el rey de la humildad, y lo felicito. Bueno, les mando un abrazo a todos y espero la nueva Historias para dormir. Besote. Hola, buenas noches, Rosario Paranormal. Me comunico otra vez desde Nicaragua, Centroamérica.
Esta es una historia de la que yo fui testigo presencial. En el año 2003, mi hermana menor estaba de novia con un muchacho no vidente, que él, cuando era niño, él había perdido la vista cuando tenía alrededor de 2 años. Y era porque le había dado una infección cerebral o algo así, y le habían hecho una radioterapia. El asunto es de que el joven vivió toda la vida, hasta los 24 años más o menos, y se graduó, aprendió se habituó a la vida laboral, a pesar de que él era no vidente y era novio de mi hermana. El asunto es que parece de que ese tratamiento que le hicieron cuando era niño le provocó unas células cancerígenas, que estas células se le dispararon o se le activaron cuando él ya tenía 24 años. Y lo que pasó es de que él estuvo largo tiempo haciéndose cirugías en el cerebro y continuaban operándolas, después operándolo, después volvía a decaer, hasta que él ya pidió de que lo dejaran descansar. Él era muy cercano a la familia, a mi sobrino, que tenía alrededor de 16, 17 años, era bien cercano a todos nosotros, porque nosotros lo conocimos y lo vimos pues desarrollarse, salir adelante con su discapacidad. El asunto es de que él fallece un 7 de diciembre, que en Nicaragua es el Día de la Virgen y se hacen unas actividades muy alegres en las calles. El asunto es de que ese día que él murió, después lo enterraron, fuimos a los funerales al cementerio y nos quedamos todos. Yo no vivía en la casa, pero esa noche yo me quedé con la familia. Y alrededor de las 7 de la noche, cuando ya se oían los cantos de la Virgen, estaba todo, mucha actividad, en ese momento empezamos a sentir, todos estábamos en dos habitaciones, entonces empezamos a sentir un olor a flores muy intenso, un aroma muy sabroso como jazmín. No sé cómo le dirán allá en Argentina, pero acá le decimos jazmín, un aroma muy fuerte, muy delicioso. Lo empezó a sentir mi mamá, y en ese momento que mi mamá lo sintió, lo sentimos toditos el aroma, y eso yo estoy clarísima que yo lo sentí. Eso fue alrededor como a las 7 de la noche, y ya después, como a las 2 horas, mi sobrino de 14 años, que era muy apegado a él, y él heredó muchas cosas de Manuel, que Manuel dijo que se las dieran a él cuando él no estuviera. Él despertó sobresaltado porque él dice que sintió como una calavera sobre su cuerpo encima. Se levantó sobresaltado. Eso sí, no sé yo si es imaginación, si fue sueño, porque eso lo vivió mi sobrino. Lo que sí fui testigo yo y lo sentimos todos fue el aroma de flores. Mi mamá en ese momento dijo, el joven se llamaba Manuel, y le dijo: Manuel, vete en paz, aquí todos estamos bien. Eso pronunció mi mamá y todos nos quedamos en silencio, como en un momento bonito y triste a la vez. Creo, como dice mi mamá, en ese momento de que él llegó a despedirse, y lo que dijo mi mamá fue lo adecuado, de decirle que se fuera tranquilo. Eso fue muy impactante y fue una experiencia colectiva muy, 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 muy emocionante. Bueno, entonces
felicidades por tu programa y en otra ocasión te cuento otra historia que también pasó en mi familia hace algunos años. Hola, Rosario Paranormal, ¿cómo están? Quería contarles mi historia. Esto me sucedió un momento cuando fui al norte, ahora unos 6 años, específicamente a Purmamarca. Yo esa noche salí de una peña folclórica, estaba con un amigo que me había hecho en ese momento. Teníamos una pelota y estábamos jugando, tirando pases de pelota. También estaba mi hermano y en un momento esa pelota se va para abajo en picada y vemos que se va abajo de un auto con estos chicos y bajamos a buscarla inmediatamente y no la encontramos por ningún lado, abajo de los autos del auto que habíamos visto, no estaba por ningún lado. Buscábamos alrededor, adentro de los paredones las casas y no apareció. Pasó así unos 15 minutos buscando la pelota, siendo que la habíamos visto hacia dónde estaba, y nunca la encontramos. Al otro día, temprano, me levanto para ir a recorrer el cerro y paso por la misma calle donde estábamos jugando, que era cuesta arriba al cerro, el Cerro de los 7 Colores, y caminando así veo esa misma pelota, que fue una pelota que habíamos encontrado en la calle básicamente, que es la misma pelota con la que estábamos jugando. Veo la pelota adentro de una entrada y levanto la cabeza, veo la entrada y era la puerta del cementerio de Purmamarca. En ese momento se me erizó la piel y se me sigue erizando la piel al momento de contarlo. Y cerquita de donde estaba la tumba de un niño. Entonces instantáneamente lo asocié a que esa pelota, bueno, habría pertenecido a un niño o no, pero los espíritus, bueno, siguen jugando. Así que esa es una de las historias que me sucedió en el norte. Abrazo, Ale.